La música retumbaba a través de las tablas del piso, vibrando contra las suelas de sus zapatos baratos que le apretaban los pies. Mírate, susurró Caroline, con el aliento caliente y con un ligero olor a ginebra cara y limón. Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en la tapicería. Era una crueldad conocida, fácil de tragar. Pero entonces los murmullos frenéticos del salón se apagaron de golpe. El tintineo del hielo en las copas de cristal se detuvo. Leo Rossi, un hombre que rompía huesos como quien parte ramitas secas, no miraba hacia el aire. Caminaba directo hacia la mancha en la tapicería. El sudor se acumulaba en la base de la espalda de Mabe, picándole contra el satén rígido y prestado de un vestido 2 tallas más pequeño. El corsé le clavaba una línea afilada e implacable en las costillas cada vez que respiraba, así que simplemente trataba de no respirar demasiado hondo. El gran salón del Hotel Belvedere olía a carne asada, perfume pesado de gardenia y el tufo agrio de la ambición desesperada. Era una caja sobrecalentada llena de depredadores vestidos de seda y smoking. Mabe estaba parada junto a una enorme columna de mármol, apoyando el hombro contra la piedra fría. El frío se filtraba a través de su manga delgada, un alivio breve y agudo contra el calor opresivo del salón. Un mesero pasó cerca, cargando una bandeja de plata con copas de champán. Mabe no tomó ninguna. Su estómago ya estaba revuelto, un nudo apretado de ácido y café barato de esa mañana. Mantenía la mirada fija en la raspadura del zapato izquierdo. Era betún negro aplicado apurada en el baño de su departamento estrecho 3 horas antes, tratando de disimular que llevaba zapatos de 3 años a la gala más exclusiva de la sindicato en toda la década. Deja de encorvarte. La voz sonó cerca de su oído, filosa y húmeda. Mabe no se sobresaltó. Simplemente enderezó la espalda, sintiendo como el satén le pellizcaba la piel bajo los brazos. Caroline entró en su campo de visión. Su hermana mayor olía a Chanel y a ozono. Su cabello rubio estaba fijado en una onda rígida e impecable que no se movía ni al ladear la cabeza. Caroline llevaba terciopelo verde esmeralda. La tela atrapaba la luz del candelabro como agua profunda. Le quedaba perfecto. A Caroline todo le quedaba siempre perfecto, sobre todo porque las tarjetas de crédito que le quedaban a la familia Sullivan estaban dedicadas por completo a garantizarlo. No me estoy encorvando, dijo Mabe. Su voz sonó plana, cargada del cansancio áspero de alguien que había trabajado un turno de 9 horas en un almacén de flores antes de que la metieran a la fuerza en un corsé. Te estás encogiendo, la corrigió Caroline, dando un sorbo lento de su copa de champán. No miraba a Mabe. Sus ojos recorrían el salón, catalogando a los ricos, a los peligrosos, a los útiles. Estás tratando de desaparecer dentro de la arquitectura. Es patético. Entonces déjame irme a casa. Mabe frotó el pulgar contra el costado del índice, sintiendo la piel áspera y encallecida. Un pinchazo de espina del día anterior se había hecho costra. Presionó una uña contra la costra, aferrándose a esa realidad con el dolor pequeño y agudo. Ni siquiera sé para qué me hizo venir papá, dijo Mabe. Caroline soltó una risa corta y nasal, un sonido diseñado para parecer musical a quien estuviera a más de 1,5 metros, pero de cerca era solo irritante. Te trajo porque se ve bien. Unidad familiar. Un viudo con sus 2 hijas devotas. Pinta una imagen de estabilidad para la junta. Caroline finalmente giró la cabeza y miró a Mabe de arriba abajo. Su mirada era clínica, se detenía en el dobladillo deshilachado del vestido azul de satén, en la falta de joyas en la clavícula de Mabe, en el moño mal recogido de su cabello oscuro. Es una lástima que arruines la estética, susurró Caroline, acercándose. El olor a ginebra se sobrepuso al Chanel. Mírate. Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en la tapicería. Mabe tragó saliva. Sintió la garganta seca, cubierta de un polvo fino. No discutió. No tenía sentido discutir con la gravedad, y la crueldad de Caroline era simplemente una fuerza natural en la vida de Mabe. Era un hecho simple y brutal. La familia Sullivan se estaba ahogando en deudas, aferrada con las uñas al último escalón de la élite criminal de la ciudad. Caroline era el boleto dorado, la hija hermosa destinada a casarse bien y salvarlos. Mabe era la pieza de repuesto, la administradora del almacén, la chica que cuadraba los libros contables falsificados en una oficina trasera que olía a cloro y a papel viejo. Me voy a quedar fuera del camino, murmuró Mabe, volviendo el rostro hacia la columna. Asegúrate de eso, dijo Caroline, ya perdiendo el interés. Se ajustó un broche de diamantes en el cabello. Se supone que la familia Rossi va a mandar un representante esta noche.
Si por algún milagro alguno de ellos mira hacia acá, no quiero que tu cara deprimente arruine la iluminación. Caroline se alejó, deslizándose sin esfuerzo hacia un grupo de mujeres risueñas, su rostro transformándose al instante en una sonrisa deslumbrante y hueca. Maeve soltó un suspiro tembloroso, recostando la cabeza contra el mármol. El ruido del salón la envolvió, una cacofonía de risas falsas, el raspar de tenedores de plata contra la porcelana, el bajo grave del cuarteto de cuerdas tocando una canción pop moderna disfrazada de vals. Sintió un agotamiento profundo instalarse en sus huesos. Solo quería quitarse los zapatos. Quería sentarse en su colchón hundido y comer comida fría a domicilio en la oscuridad. Volvió a rascarse la costra del dedo. Una pequeña gota de sangre oscura rompió la superficie. La observó brotar, fascinada por el color intenso contra su piel pálida. Entonces el aire del salón cambió. No fue un silencio repentino. Fue una asfixia lenta del sonido, como si hubieran arrojado una manta pesada sobre un micrófono. Primero, las risas de las mesas más cercanas a las grandes puertas dobles se apagaron. Luego el tintineo de los cubiertos cesó. El silencio se movió como una ola que recorría el salón, hasta que incluso el cuarteto de cuerdas titubeó, el cello arrastrando una nota discordante y chillona antes de detenerse por completo. Maeve levantó la mirada de su dedo sangrante. Las pesadas puertas de roble en lo alto de la escalera alfombrada estaban abiertas, y el salón entero contenía la respiración. Él no hizo una entrada. Simplemente llegó, y el salón se vio obligado a reordenarse alrededor de su gravedad. Leo Rossi bajó por la escalera alfombrada. No caminaba con pavoneo. Su paso era pesado, medido, el andar lento y rodante de un hombre a quien le dolían las articulaciones pero se negaba a demostrarlo. Vestía un traje de 3 piezas color carbón que carecía del brillo ostentoso de los chicos del cartel y de la rigidez incómoda de los banqueros de dinero viejo. Era mate, silencioso, letal. Maeve lo observaba desde su rincón, con la respiración entrecortada, no por admiración, sino por un repentino pico primitivo de adrenalina. El aire acondicionado se activó, enviando una corriente sobre sus hombros desnudos, pero de pronto sintió demasiado calor. Rossi era un hombre corpulento, con los hombros estirando la lana del saco. Su cabello era oscuro, corto, del todo común, pero su rostro parecía tallado en algo inflexible y luego dejado a la intemperie bajo la lluvia. Tenía la nariz fuerte y ligeramente torcida, una sombra de barba oscura en la mandíbula, y una pequeña cicatriz plateada e irregular que le cortaba la ceja izquierda. Se le veía profundamente cansado. Se detuvo al pie de la escalera. 2 hombres lo flanqueaban, retrocediendo lo justo para darle el perímetro que necesitaba. El silencio en el salón era absoluto ahora. Se podía oír el zumbido eléctrico de los candelabros. Junto a la escultura de hielo con forma de cisne, Maeve vio a su padre. El hombre mayor estaba pálido, secándose nerviosamente la frente sudorosa con un pañuelo de lino. Al otro lado del salón, Caroline se había puesto rígida. Su espalda estaba tensa, su barbilla levantada, posicionando perfectamente su cuello para captar la luz. Parecía un maniquí esperando ser comprado. Rossi recorrió el salón con la mirada. Sus ojos eran oscuros, planos, del todo indiferentes. No miraba los vestidos brillantes. No miraba los rostros contorsionados en sonrisas desesperadas y aduladoras. Miraba las salidas. Miraba las líneas de visión. Miraba las sombras. Entonces su mirada pasó por la columna de mármol. Se detuvo. Maeve se quedó congelada. Su corazón dio un golpe violento y doloroso contra las costillas, robándole el aire. Él la estaba mirando. No, mirando no. Observando fijamente. No era una mirada de reconocimiento ni de deseo. Era la mirada pesada y evaluadora de un hombre que había detectado algo completamente fuera de lugar en su entorno. Lo separaban 15 metros y cientos de personas, pero el peso de su atención se sentía físico, como una mano presionando plana contra su pecho. Maeve tragó saliva con esfuerzo, saboreando bilis y mentas baratas. De pronto se volvió hiperconsciente del hilo suelto colgando del corpiño de su vestido. Se volvió consciente de la sangre secándose en su pulgar. Quería apartar la mirada. Cada instinto le gritaba que bajara la barbilla, que se escondiera en la sombra de la columna, pero una rabia terca y cínica se encendió en su interior. Ya era el chiste del salón. Ya era la mancha. No iba a acobardarse solo porque el depredador supremo decidiera mirarla. Así que le sostuvo la mirada. Niveló sus ojos, su mandíbula tensándose en una línea dura,
nada impresionada. La ceja izquierda de Rosy se movió apenas una fracción, una microexpresión que apenas perturbó las líneas duras de su rostro. Entonces empezó a caminar. La multitud se apartó ante él antes de que siquiera lo pidiera. Era patético, en realidad, lo rápido que la élite despiadada de la ciudad se apresuraba a despejarle el camino. Los hombres jalaban a sus esposas por el codo. Los meseros se pegaban contra las paredes, las bandejas temblando en sus manos. Caminaba hacia el lado derecho del salón, hacia la columna, hacia Caroline. Mabe soltó un suspiro lento y tembloroso, aflojando la tensión de sus hombros. Claro. Estaba parada a 3 metros detrás de su hermana. La geometría de la situación la había confundido. Rosy no miraba a la chica del vestido azul mal ajustado. Miraba a la sirena vestida de esmeralda que estaba en su línea de visión. Caroline también lo notó. Mabe vio a su hermana ponerse aún más rígida. Caroline ajustó su postura, ofreciendo un ligero ángulo insinuante de cadera. Prácticamente vibraba de victoria. Los pasos pesados de Rosy devoraban la distancia. El chirrido de sus zapatos de cuero contra el mármol pulido resonaba en el salón silencioso. Chirrido. Golpe. Chirrido. Golpe. Olía a lluvia. Eso fue lo primero que Mabe notó cuando se acercó. No colonia, sino el olor metálico y crudo del ozono, el asfalto mojado y un rastro muy tenue de tabaco caro. Cortaba a través del dulzor nauseabundo del perfume del salón como un cuchillo frío. Llegó hasta Caroline. Ella entreabrió los labios brillantes, su voz bajando una octava en un ronroneo seductor bien ensayado. «Señor Rosy, ¿es un honor absoluto?» Él no se detuvo. Ni siquiera rompió el paso. Pasó junto a Caroline, tan cerca que la corriente de su movimiento hizo revolotear los mechones sueltos de su cabello rubio. La boca de Caroline quedó abierta, su sonrisa de bienvenida congelándose en una máscara de puro y crudo asombro. Parecía que la hubieran abofeteado. Rosy siguió caminando, 2 pasos más, pesados, deliberados. Se detuvo frente a la columna de mármol. Se detuvo frente a Mabe. La proximidad repentina resultaba sofocante. De cerca, Rosy era enorme. Bloqueaba la luz de los candelabros, cubriendo a Mabe con su sombra. Ella se quedó mirando el nudo de su corbata de seda. Era color carbón, como el traje, pero con un patrón de espiga casi invisible. Podía oír su respiración, lenta, profunda. No levantó la vista hacia su rostro. No podía. Si miraba sus ojos, sentía que la delgada y frágil capa de su compostura se rompería, y terminaría avergonzándose vomitando o corriendo hacia las puertas de servicio. El silencio del salón había pasado de expectante a completamente aterrado. Un tenedor cayó en una mesa lejana, sonando como un disparo. «Está sangrando». Su voz no era un barítono suave de película. Era un susurro ronco, bajo, ligeramente áspero. El sonido de piedra rozando contra piedra. Vibró en el aire entre ellos. Mabe parpadeó, su cerebro luchando por procesar las palabras. Lentamente levantó los ojos, recorriendo la línea de su mandíbula, la barba áspera, hasta su boca. Él no sonreía. «¿Qué?» logró decir. Su voz se quebró en esa única sílaba. Se odió a sí misma al instante por eso. Rosy no repitió la pregunta. Lentamente levantó la mano derecha. Sus dedos eran gruesos, los nudillos con cicatrices e irregulares. Estiró la mano, no hacia su rostro, sino hacia sus manos, que estaban cruzadas a la defensiva sobre su cintura. Tomó su mano derecha. Su agarre no era fuerte, pero era inamovible. Su piel estaba caliente, seca, áspera como papel de lija. Levantó su mano, girando la palma hacia arriba para exponer el pulgar. La gota de sangre de la costra rascada se había corrido, una pequeña línea carmesí contra su piel pálida. La observó durante un largo segundo. Luego metió la mano libre en el bolsillo del pecho de su saco. Sacó un pañuelo de lino gris oscuro. Presionó la tela contra el pulgar de Mabe. La respiración de Mabe volvió a entrecortarse. El contacto físico envió una descarga eléctrica por su brazo, asentándose como un dolor agrio y ansioso detrás de sus costillas. Trató de retirar la mano, un impulso reflejo de autopreservación. Él apretó el agarre lo justo para detenerla. «Quédate quieta». «Es solo un rasguño», murmuró ella, con el rostro ardiendo. Podía sentir los ojos de todo el salón sobre ella. Podía sentir a Caroline lanzándole dagas con la mirada por la espalda. «Trabajo con rosas. Espinas.
Está manchando el vestido, dijo Rosy con voz plana. El vestido es alquilado. Esperan que se manche. Mabe no sabía por qué estaba discutiendo. Su boca operaba de forma independiente a su cerebro, alimentada por pura adrenalina de pánico. Rosy finalmente apartó la mirada de su mano. Sus ojos se encontraron con los de ella. No eran negros, se dio cuenta. Eran de un color avellana oscuro y turbio, salpicados de cansancio y algo frío y calculador. No es tu vestido, observó él, con la voz apenas un murmullo, dirigido solo a ella. No sonaba burlón. Sonaba como un detective enunciando un hecho en la escena de un crimen. Tira de las costuras, y tus zapatos te están cortando los talones. Has estado cambiando el peso cada 10 segundos desde que entré. Mabe sintió un rubor caliente y punzante subiéndole por el cuello. Que la notaran era aterrador. Que la diseccionaran era humillante. ¿Ya terminó de analizar mi pobreza, o quiere revisar también mis registros dentales?, espetó. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Detrás de ella escuchó una inhalación colectiva y filosa de la gente que estaba lo bastante cerca para oír. Nadie le hablaba así a Leo Rossi. Nadie. Rossi simplemente se quedó mirándola. El silencio se estiró, pesado y peligroso. Mabe sintió que el sudor frío volvía, humedeciéndole las palmas. Acababa de firmar la sentencia de muerte de su padre. Acababa de arruinarlo todo. Se preparó para la ira, para la violencia que todos sabían que se ocultaba justo bajo la superficie de sus trajes hechos a medida. Pero Rossi no gritó. No hizo ninguna señal a sus guardias. Soltó la mano de Mabe. No le devolvió el pañuelo. Se lo quedó, doblando la pequeña mancha de su sangre dentro del lino oscuro y deslizándolo de vuelta en su bolsillo. Parece que va a desmayarse, dijo. Lo estoy considerando, respondió Mabe, con la voz temblando ligeramente ahora. La ira se desvanecía, dejando solo un miedo hueco y tembloroso. Al menos me sacaría de aquí. La mandíbula de Rossi se movió apenas. Por una fracción de segundo, la comisura de su boca se elevó. No era del todo una sonrisa. Era el fantasma de una sonrisa burlona, suprimida al instante. Vámonos, dijo. Mabe lo miró fijamente. ¿A dónde? Afuera. Él no le ofreció el brazo. No hizo ningún gesto grandioso. Simplemente giró el cuerpo levemente hacia las puertas dobles por las que había entrado. Este salón huele a flores muertas y a colonia barata. Necesito un cigarro. Dio un paso. No volteó a ver si ella lo seguía. No era una petición. Era gravedad. Mabe se quedó paralizada exactamente 2 segundos. Miró más allá de la espalda de Rossi que se alejaba. Vio a su padre, con el rostro del color de ceniza mojada, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Vio a Caroline, su rostro perfecto retorcido en una máscara fea y manchada de rabia e incredulidad. Eres una mancha en la tapicería. La voz de Caroline resonó en su cabeza. Mabe miró sus zapatos raspados. Luego levantó apenas 1 centímetro la pesada falda de satén barato del suelo. Se apartó de la columna. Pasó junto a su hermana furiosa, con el olor metálico del ozono aún flotando en el aire, y siguió al hombre más peligroso de la ciudad hacia la salida. El aire frío golpeó el rostro de Mabe apenas se cerraron a sus espaldas las pesadas puertas metálicas de emergencia. No estaban en un vestíbulo grandioso ni en un patio cuidado con esmero. Rossi había evitado las salidas principales por completo, empujando una barra antipánico hacia una escalera de servicio de concreto que olía a limpiador industrial rancio y a humedad vieja. La caída repentina de temperatura fue un choque físico. El sudor que se había acumulado incómodamente bajo el corsé de Mabe se convirtió al instante en hielo. Se detuvo en el descanso. Sus pulmones se expandieron, tragando el aire crudo y sin filtrar. Era la primera respiración de verdad que sentía haber tomado en toda la noche. Unos escalones más abajo, Rossi se detuvo en un descanso más amplio que se abría a un balcón de metal reticulado sobre el callejón. No dijo una palabra. Se recargó contra la baranda oxidada de hierro, dándole la espalda, y metió la mano en el bolsillo del saco. Clic, clac. El raspar metálico y filoso de un encendedor pesado resonó contra las paredes de concreto. Una pequeña llama naranja se encendió, iluminando los ángulos duros de su perfil. Se llevó el cigarro a la boca, inhaló profundo, y cerró el encendedor de golpe. Mabe se quedó paralizada en las escaleras, con los dedos aferrados al barandal de metal áspero. El silencio se estiró,
roto solo por el golpeteo distante y sordo del bajo del salón a través de las paredes gruesas, y el siseo bajo de las llantas de los autos sobre el asfalto mojado allá abajo. Esperaba la trampa. Hombres como Leo Rossi no rescataban a chicas como ella de situaciones sociales vergonzosas por pura bondad. No tenían bondad. Tenían libros contables. Tenían deudas, apalancamientos e intereses calculados y brutales. Al salir de aquel salón con él, Mabe sabía que acababa de convertirse de un accesorio de fondo en una pieza activa dentro de un tablero muy peligroso. Puedes quitarte los zapatos. Su voz flotó hacia ella, ronca y baja, envuelta en una nube de humo gris. Él seguía sin mirarla. Miraba hacia el callejón oscuro lleno de basura. Mabe parpadeó. ¿Qué? ¿Los zapatos? Estás cargando todo tu peso en la cadera derecha para quitarle presión al talón izquierdo, repitió Rossi, dando otra calada lenta. Se ve doloroso. Quítatelos. Un rubor terco le subió por la garganta a Mabe. Estoy bien. Rossi finalmente giró la cabeza. El resplandor tenue y amarillento de un farol del callejón atrapó la cicatriz plateada en su ceja. Como quieras. Pero no hay nadie aquí afuera a quien impresionar. Y no me importa si andas descalza. Tu orgullo solo te está arruinando la postura. Fue la absoluta falta de burla en su tono lo que la quebró. No se estaba burlando de ella. Simplemente diagnosticaba un problema mecánico y ofrecía la solución lógica. Mabe miró sus pies. Los zapatos de charol apretados eran una cámara de tortura localizada. Lentamente, sintiéndose completamente ridícula, se agachó y se quitó el zapato izquierdo. El alivio fue tan inmediato y profundo que casi gimió. Se quitó el otro después. Se quedó de pie sobre las medias baratas y transparentes, sobre el concreto helado del descanso. Estaba congelado, pero era real. Bajó los 3 escalones restantes hasta el balcón, sosteniendo los zapatos culpables por las correas en una mano. Se detuvo a unos pasos de él, manteniendo una distancia prudente. El olor de su cigarro era áspero y filoso, cortando a través del rastro persistente del perfume de gardenia de Caroline que parecía haberse pegado permanentemente en los senos nasales de Mabe. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Mabe. Su voz sonó delgada al aire libre, sin el arrojo que había logrado reunir dentro del salón. ¿Hacer qué? Pasar de largo junto a mi hermana. Mabe se aferró a la baranda, y el óxido se le desprendía sobre las palmas. Estaba prácticamente regalada para usted. Mi padre pasó 3 meses organizando esto para que ella quedara justo en su línea de visión. Rossi sacudió la ceniza por el borde de la baranda. Lo sé. Entonces, ¿por qué humillarlos? No los humillé, dijo Rossi con suavidad, girándose para verla de frente. Su cuerpo enorme bloqueaba la luz del callejón. Se humillaron ellos solos. Tu padre es un hombre desesperado, Mabe. Escuchar su nombre en sus labios le provocó un escalofrío extraño e incómodo. Sonaba pesado. Le debe al sindicato $400.000, continuó Rossi, con un tono conversacional, como si hablara del clima. Lleva 2 años maquillando los libros de su negocio de importaciones para esconderlo. ¿Creíste que una chica bonita en vestido verde me iba a hacer olvidar la contabilidad básica? El estómago de Mabe se hundió. Sabía que el negocio se estaba cayendo. Ella manejaba el lado del almacén de flores, veía los márgenes reducirse mes tras mes. Pero no conocía la magnitud de la deuda. 400.000. Era una sentencia de muerte. ¿Y entonces qué?, espetó Mabe, su miedo convirtiéndose rápidamente en ira defensiva. ¿Decidió usarme para clavar el cuchillo? ¿Para mostrarle que no aceptaría su soborno, pero sí aceptaría su basura en su lugar? Los ojos de Rossi se entrecerraron. El leve resplandor ámbar de la brasa del cigarro iluminó la repentina tensión afilada de su mandíbula. Dejó caer el cigarro medio consumido sobre el concreto y lo aplastó lentamente bajo la punta de su zapato de cuero. Dio un paso hacia ella. Mabe se mantuvo firme, obligándose a no retroceder, aunque el corazón le latía violentamente contra las costillas. No te llames a ti misma basura, dijo él. Su voz sonó más baja ahora, raspando el fondo de su registro. Es lo que piensan, le respondió. Es lo que pensaba todo el salón. Que usted saliera conmigo fue una broma. Yo no hago bromas, dijo Rossi. Estaba lo bastante cerca ahora que ella podía sentir el calor irradiando de su traje. Salí contigo porque eras la única persona en ese salón que no estaba tratando de venderme algo. Estabas parada ahí, sangrando dentro de un vestido alquilado, con cara de querer quemar el edificio entero.
Estiró la mano, dejándola suspendida un segundo antes de rozar levemente su hombro desnudo con el pulgar. El contraste de su piel áspera y caliente contra el frío helado de la de ella fue una descarga sensorial violenta. Me gustó la vista, murmuró. Antes de que Mabe pudiera procesar el shock del contacto o la carga pesada de sus palabras, una puerta de acero al fondo del callejón se abrió con un chirrido. Un hombre con abrigo oscuro salió a la lluvia que apenas comenzaba a caer. No levantó la vista, simplemente se quedó junto a la puerta trasera abierta de un enorme sedán negro mate que se había deslizado silenciosamente hasta el callejón. Rosy bajó la mano. El hechizo, o el extraño vacío aterrador en el que habían estado parados, se rompió. «Tienes los pies helados», dijo Rosy, volviendo a su registro frío y pragmático. «Sube al auto». La lluvia empezó a caer con fuerza desde las nubes bajas y magulladas antes de que llegaran a la acera. Gotas gordas y pesadas golpeando el concreto. Mabe se apresuró al asiento trasero del sedán, apretando los zapatos contra el pecho, consciente de lo absurda que se veía. Rosy se deslizó a su lado, la puerta pesada se cerró con un golpe amortiguado y sólido que los aisló al instante del mundo exterior. El interior del auto era una cámara de privación sensorial. No había ruido de motor, no había sonido de la lluvia golpeando el techo, no había sirenas a lo lejos. Olía a cuero rico y oscuro y a un ligero rastro de menta. Los asientos eran amplios, tragándose la figura delgada de Mabe. El chofer, un hombre de hombros anchos con un cuello más grueso que el muslo de Mabe, no miró por el retrovisor. Simplemente puso el auto en marcha y avanzó con una suavidad aterradora. ¿A dónde vamos?, preguntó Mabe, su voz sonando demasiado fuerte en la acústica muerta de la cabina. «Te llevo a casa». Rosy se estiró hacia la consola central y ajustó una perilla. Un momento después, una ráfaga de aire caliente sopló directo sobre los pies congelados de Mabe, cubiertos apenas por la media de nylon. Ella encogió los dedos, luchando contra el impulso de dejar escapar un suspiro de alivio. «Mi papá se va a quedar en la gala hasta que termine», fingiendo que todo está bien, interrumpió Rosy. «Tu hermana va a pasar las próximas 2 horas haciendo control de daños, diciéndole a quien quiera escucharla que tú te me lanzaste encima y le arruinaste la noche. Después volverán a la casa, y tu padre se va a tomar media botella de whisky tratando de calcular cuántos días le quedan antes de que mis cobradores le rompan las rodillas». Mabe se estremeció. La brutal honestidad de aquello se sintió como una bofetada. ¿Disfruta aterrorizar a la gente? Rosy se desabrochó el saco, acomodándose contra el cuero. «Disfruto el orden. Tu padre es un agente del caos. Pide prestado dinero que no tiene para financiar un estilo de vida que no puede costear. Todo para impresionar a gente que lo vería ahogarse con gusto. Es tedioso. Entonces, ¿por qué no simplemente lo mató?». Las palabras se le escaparon antes de que Mabe pudiera contenerlas. Quedaron suspendidas en el aire tibio, tóxicas y pesadas. Rosy giró lentamente la cabeza para mirarla. Las luces de la calle que pasaban dibujaban franjas amarillas y enfermizas sobre su rostro, iluminando el cansancio grabado en las comisuras de sus ojos. «¿Eso es una petición, Mabe?». «No», dijo ella de inmediato, con la respiración cortada. «No, claro que no. Solo, no entiendo cómo funciona su mundo. Yo cuadro libros de una floristería. No conozco las reglas del sindicato». «Las reglas son simples», dijo Rosy, mirando hacia otro lado, fijando la vista en las calles mojadas por la lluvia. «Pagas lo que debes. Si no puedes pagar con dinero, pagas con algo que tenga valor. Si no tienes nada que valga, sangras». Mabe se miró las manos. La pequeña mancha de sangre en su pulgar se había secado por completo. «¿Qué le va a pasar ahora?». «Nada esta noche», dijo Rosy. «Esta noche solo quería arruinarle la fiesta». El silencio volvió a caer sobre el auto. No era el silencio aterrador y sofocante del salón. Era una calma pesada y complicada. Mabe permanecía rígida, las rodillas apretadas entre sí, hiperconsciente del espacio entre ella y el hombre que tenía toda la existencia de su familia entre sus manos encallecidas. Se arriesgó a mirarlo. Él observaba por la ventana, la mandíbula relajada, los ojos pesados. No parecía un monstruo bajo esa luz. Parecía simplemente un hombre que trabajaba semanas de 90 horas y no había dormido bien en una década. «Es un asesino», le recordó su cerebro con urgencia. «Arruina vidas. Rompe huesos». Pero también era la única persona que se había fijado en que sus zapatos la estaban lastimando, en que sus talones ardían.
Vivo en el South End, dijo Mabe en voz baja, rompiendo el silencio. Arriba del almacén de flores Sullivan, en la calle Cuarta. Rosie no reaccionó con sorpresa. Sé dónde vives. Claro que lo sabía. Probablemente era dueño de la hipoteca. Caroline vive en la casa, aclaró Mabe, sintiendo una necesidad repentina e inexplicable de distanciarse de ellos. Con papá. Yo me mudé hace 3 años, cuando el negocio empezó a desmoronarse. Cuando tu padre empezó a robarle al sindicato para pagar el guardarropa de tu hermana, querrás decir, corrigió Rosie sin esfuerzo. Mabe se mordió el interior de la mejilla, saboreando el cobre. Sí. Entonces Rosie finalmente volvió a mirarla. Sus ojos bajaron de su rostro a la tela sintética barata del vestido, a la piel con carne de gallina de sus hombros desnudos y finalmente a los zapatos gastados que sostenía en el regazo. Tú administras el almacén, afirmó. No era una pregunta. Manejo todo excepto las entregas del cartel, dijo Mabe a la defensiva. Papá se encarga de las importaciones especiales por los muelles. Yo solo vendo rosas y lirios. ¿Y eres buena en eso? No era una pregunta tampoco. Mabe frunció el ceño. Lo mantengo funcionando. No es glamoroso. El glamour es un pasivo, dijo Rosie, su voz cayendo de nuevo en ese registro ronco y bajo. La competencia es rara. Mantuviste a flote un negocio en quiebra durante 3 años sin capital, mientras tu padre lo saboteaba activamente. Se inclinó un poco más cerca. El olor a lluvia y tabaco la envolvió. No necesito otra chica bonita en vestido de terciopelo, Mabe. La ciudad está llena de ellas. Son baratas. Los ojos de Rosie se clavaron en los de ella, oscuros y absolutos. Necesito a alguien que sepa sobrevivir dentro de una estructura en quiebra sin quejarse. El auto empezó a frenar, doblando por una calle familiar, llena de baches. La suspensión suave del vehículo blindado por fin dio una leve sacudida al pasar sobre el pavimento roto. El corazón de Mabe volvió a martillar contra sus costillas en un ritmo frenético. Él ya no hablaba de flores. ¿Qué está diciendo?, susurró. El auto pesado rodó hasta detenerse suavemente. Afuera de su ventana, Mabe vio el letrero de neón rosa parpadeante del almacén floral Sullivan, zumbando tercamente bajo la lluvia. Rosie no respondió de inmediato. La miró, de verdad la miró, su mirada despojando el vestido terrible, el cabello despeinado, la pobreza, y llegando directo al núcleo cansado y cínico de ella. Digo, murmuró Rosie, que la deuda de tu padre ya no es mi interés principal. Las luces de la calle se filtraban por las ventanas polarizadas, dibujando franjas de luz rosa enfermiza del letrero del almacén sobre los asientos de cuero. La lluvia caía más fuerte ahora, un tamborileo constante contra el techo reforzado del auto. Mabe se quedó paralizada, su cerebro, normalmente rápido para calcular déficits de inventario y márgenes de ganancia, completamente detenido. La deuda de tu padre ya no es mi interés principal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire tibio con aroma a menta. No se sentían como una declaración romántica. Se sentían como una jaula de hierro pesada cayendo desde el techo, estrellándose contra el concreto a su alrededor. No puede simplemente. Tartamudeó Mabe, sus dedos hundiéndose en el charol de sus zapatos abandonados. No puede transferir una deuda así, así nada más. Soy dueño del papel, dijo Rosie con simpleza. No se movió hacia ella. No intentó tocarla de nuevo. Simplemente se quedó sentado en su esquina del asiento trasero enorme, un objeto inamovible. Puedo quemar el papel. Puedo reescribir el papel. La mecánica de esto no es tu preocupación. Sí que lo es, absolutamente. La voz de Mabe se quebró, subiendo de tono en pánico. Si busca garantías, no tengo nada. No soy dueña del almacén. Rento el departamento mes a mes. El vestido es alquilado. ¿Los zapatos son? Bajó la mirada hacia los tacones negros y raspados en su regazo. Tienen 3 años y ya son puro pegamento a estas alturas. No tengo nada que usted quiera. Rosie la observó desmoronarse con una calma exasperante. Su rostro era una máscara de piedra tallada, completamente inmune a su energía frenética repentina. Estás en pánico, observó. Me están secuestrando en cámara lenta, casi gritó ella, gesticulando salvajemente hacia las puertas blindadas y cerradas. La puerta está abierta, Mabe. Ella se congeló, el brazo suspendido en el aire. Bruno destrabó las puertas en el segundo en que estacionamos, continuó Rosie, su voz baja, firme, del todo desprovista de amenaza.
Eres libre de abrirla. Eres libre de subir a tu departamento, quitarte ese corsé ridículo y dormir. No soy un monstruo debajo de tu cama. Mabe bajó lentamente el brazo. Miró la pesada manija cromada de la puerta. Se veía a kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó, su voz volviendo a caer en un susurro ronco. La gente como usted no hace favores. Si la deuda de mi papá no es el interés, ¿qué es? Rosy cambió de peso, girándose ligeramente hacia ella. La luz neón rosa iluminaba las líneas duras de su mandíbula. Quiero que vengas a mi oficina el lunes. Mabe parpadeó. ¿Su oficina? Sí, en la Sociedad Tenedora del Centro. A las 10 de la mañana. ¿A hacer qué? A revisar un libro contable. Rosy metió la mano en el bolsillo de su saco. Mabe se sobresaltó reflejamente, esperando una pistola, un cuchillo, algo filoso. En cambio, sacó una tarjeta gruesa de cartulina color crema. Se la ofreció, sosteniéndola entre el índice y el medio marcados de cicatrices. Mabe la miró como si fuera una granada activa. Lentamente, con cautela, la tomó. Era papel grueso y texturizado. Grabada en el centro había una sola letra elegante. R. Sin número de teléfono, sin dirección, solo la letra. Mis negocios tienen filtraciones operativas, dijo Rosy, recostándose hacia las sombras del asiento. El dinero se está fugando de nuestras divisiones de transporte marítimo. Mis contadores me dicen que todo está bien. Mi instinto me dice que están mintiendo. Mabe apretó la tarjeta. ¿Y quiere que yo lo revise? Yo tengo una floristería, Rosy. Compro flores al mayoreo. No sé cómo auditar un cartel. Sabes estirar $1 hasta que grite, la contradijo él, sus ojos clavados en los de ella. Sabes esconder una infraestructura en quiebra de acreedores agresivos. Eres cínica. Estás agotada. Y lo más importante, hizo una pausa, la comisura de su boca subiendo en ese fantasma de sonrisa burlona que ella había visto en el salón, no te importan lo suficiente mis hombres como para mentir para protegerlos. Si me están robando, tú lo vas a ver, porque estás acostumbrada a buscar la podredumbre. Mabe se quedó en silencio, atónita. Lo absurdo de la situación la golpeó de lleno. 2 horas antes era una pieza de basura invisible escondida detrás de una columna. Ahora el hombre más letal de la ciudad intentaba reclutarla para un trabajo de contabilidad forense dentro de un imperio criminal. ¿Y si digo que no?, preguntó, su voz apenas audible sobre la lluvia. Si no me presento el lunes. Rosy no parpadeó. La calidez de sus ojos, el ligero destello de diversión, desapareció al instante, reemplazado por un vacío frío y plano que le retorció el estómago a Mabe. Entonces tu padre me debe $400,000 para el miércoles, dijo Rosy con suavidad. Y será Bruno quien toque la puerta de la casa para cobrar. No fue un grito. No fue un gruñido. Fue una simple afirmación factual de causa y efecto. Mabe tragó saliva con esfuerzo. El sabor metálico de la adrenalina le cubría la lengua. Era una trampa. Una trampa brillante, perfectamente ejecutada. No la estaba tomando como rehén con una pistola. La estaba tomando como rehén con una oferta de trabajo y una guillotina suspendida sobre el cuello de su familia. Miró la tarjeta en su mano. La R grabada se sentía áspera contra su pulgar. No le debía nada a su padre. Él había arruinado sus vidas. La había alimentado a la vanidad de Caroline durante años. Pero pensar en Bruno entrando a esa casa, pensar en la sangre, en los gritos. Se odió a sí misma por su propia debilidad. 10 de la mañana, susurró Mabe, negándose a levantar la vista de la tarjeta. No llegues tarde, dijo Rosy. ¿Y Mabe? Ella finalmente levantó los ojos. Quema el vestido, dijo en voz baja. No te pertenece. Mabe no respondió. Estiró la mano, agarró la manija pesada y cromada, y tiró. La puerta se abrió con un clic, y el olor frío y húmedo de basura mojada y concreto empapado inundó la cabina impecable. Salió a la lluvia torrencial, sus pies descalzos golpeando el pavimento helado y roto. Cerró la puerta pesada de un golpe detrás de ella. No volteó a ver cómo el enorme sedán negro se alejaba, sus luces traseras diluyéndose en la oscuridad de la calle mojada. Simplemente se quedó ahí, bajo el zumbido parpadeante del letrero de neón floral de los Sullivan, temblando bajo la lluvia helada, apretando la pesada tarjeta en el puño como un salvavidas o un ancla. La mañana del lunes sabía a café quemado y a bilis.
La lluvia azotaba el vidrio polarizado de las puertas giratorias en las oficinas de Rosie Holdings. Mabe estaba parada en la acera, apretando un abrigo raído alrededor de sus hombros, temblando. Miraba hacia arriba, hacia la fachada imponente del rascacielos como un acantilado de cristal. Torres de vidrio así no le pertenecían a hombres que se ganaban la vida rompiendo rodillas. Le pertenecían a gerentes de fondos de cobertura y buitres corporativos. Pero parada ahí, inhalando el aroma metálico y filoso del pavimento mojado, se dio cuenta de que había muy poca diferencia entre ambos. Empujó las puertas pesadas. El aire acondicionado la golpeó al instante, con olor a purificadores de aire caros y a limón frío. Sus mocasines gastados y prácticos chirriaban suavemente contra el mármol blanco impecable del vestíbulo. Guardias de seguridad con trajes a medida, hombres que parecían menos guardias alquilados y más liniers de fútbol americano, la observaron acercarse con ojos planos e inertes. ¿En qué le puedo ayudar?, preguntó una recepcionista. Su voz era pulida, goteando con descendencia mientras su mirada recorría el blazer de segunda mano de Mabe y su cabello mojado y encrespado. Mabe no habló. Solo metió la mano en el bolsillo y deslizó la pesada tarjeta color crema sobre el mostrador. El reconocimiento destelló en los ojos de la recepcionista, rápido y aterrado. Su sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una línea tensa y sin sangre. Le devolvió la tarjeta sin decir palabra, y señaló con un dedo bien cuidado hacia un elevador privado escondido tras una división de vidrio esmerilado. Subir 50 pisos tomó exactamente 40 segundos. El estómago de Mabe se hundió hasta los zapatos, dejando un vacío hueco y doloroso en el pecho. Se frotó el pulgar contra el índice, sintiendo el borde áspero de su costra. Era un mecanismo de anclaje, un recordatorio de que era física, real, y que en ese momento caminaba voluntariamente hacia la guarida del león. Las puertas del elevador sonaron. Se abrieron para revelar un piso enorme de planta abierta que parecía el puente de mando de un barco silencioso. Paneles pesados de roble absorbían el sonido de sus pasos. La iluminación era baja, sombría, deliberada. Detrás de un escritorio enorme de caoba oscura, al fondo del salón, estaba sentado Leo Rossi. No levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Vestía una camisa de vestir blanca impecable, las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos gruesos, tensos de músculo y con cicatrices desvanecidas. Un par de lentes de lectura plateados descansaba bajo el puente de su nariz torcida. Firmaba una pila de documentos con una pesada pluma fuente de oro. «Llegas 4 minutos temprano», dijo. Su voz era un rumor bajo, que se extendía sin esfuerzo por la vasta extensión de la oficina. «Los autobuses andaban en horario de feriado», dijo Mabe. Se detuvo a 3 metros del escritorio. Tenía la boca seca. De cerca, bajo la luz cruda del día que se filtraba por los ventanales del piso al techo, se veía aún más cansado que en la gala. Sombras púrpuras y profundas magullaban la piel bajo sus ojos. Rossi finalmente levantó la vista. Se quitó los lentes, arrojándolos sobre el escritorio. La evaluó, su mirada recorriendo sus zapatos sensatos, sus pantalones oscuros y el blazer barato. «Mejor», murmuró. Se puso de pie, su tamaño instantáneamente empequeñeciendo el escritorio enorme. Caminó hacia una mesa lateral y tomó 3 libros contables gruesos, encuadernados en cuero. Se veían lo bastante pesados como para partirle el cráneo a alguien. Los dejó caer sobre una mesa de vidrio más pequeña, rodeada de 4 sillas de cuero en la esquina de la oficina. «Manifiestos de embarque», dijo Rossi, señalando los libros. «Puertos del Sur. Importamos aceite de oliva, maquinaria, refacciones y textiles. Negocios legítimos que lavan el dinero de los que no lo son». Mabe se acercó, quedándose de pie junto a las sillas. Ahora podía oler su colonia, el mismo aroma a ozono y tabaco del callejón, mezclado con el olor limpio y filoso del algodón fuertemente almidonado. «¿Y la fuga?», preguntó, manteniendo la voz estrictamente profesional. $3 millones en los últimos 2 trimestres fiscales», dijo Rossi, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y deslizándolo sobre la mesa hacia ella. «Mis contadores me dicen que es inflación, echazón, aranceles al alza». «¿No les cree?». «Yo creo en las matemáticas», dijo Rossi, recargándose contra la mesa de vidrio, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. «Las matemáticas no tienen ego. Las matemáticas no se roban una tajada para pagarle a una amante en South Beach. Si los números están sangrando, alguien cortó la vena». Mabe miró el cuero oscuro del libro superior.
Las fechas grabadas en oro le devolvían la mirada. Este era dinero del cartel, dinero de sangre. Si encontraba la fuga, no iba a asegurarse un bono corporativo. Iba a firmar una sentencia de muerte. Sus dedos temblaron levemente al trazar el lomo del libro. ¿Tienes miedo, Mabe? Su pregunta era tranquila. Carecía de juicio. Sí, respondió ella con honestidad. Mentirle a un hombre que podía leer ritmos cardíacos a través de un salón entero parecía del todo inútil. Si encuentro el dinero perdido, ¿qué pasa con la persona que lo tomó? Eso no te concierne. Se convierte en mi problema en el segundo en que dibujo un círculo rojo alrededor de su nombre. Mabe finalmente levantó la mirada, encontrando sus ojos avellana turbio. Esperaba ver ira. Solo vio una gravedad pesada y aplastante. Tu preocupación, dijo Rossi, apartándose de la mesa y entrando en su espacio personal, son los $400.000 que me debe tu padre. Tu preocupación es el hecho de que en este momento estás parada en mi oficina haciendo un trabajo que mantiene sus rodillas intactas. No te confundas y creas que eres jueza, Mabe. Eres auditora. Estiró la mano, sus dedos ásperos y encallecidos rozando la manga de su blazer. Siéntate. Bebe el agua. Encuentra mi dinero. Se alejó, regresando a su escritorio enorme. No volteó a mirar atrás. Mabe soltó un aire que no sabía que había estado conteniendo. Sacó la silla de cuero, se sentó y abrió el primer libro. El olor a papel viejo y tinta la envolvió. Era un olor familiar, un olor seguro. Tomó un lápiz mecánico, y empezó a excavar. Las horas se disolvieron en un borrón de números, columnas y luz de sol que se apagaba. El silencio en la oficina enorme era absoluto, roto solo por el rasguño rítmico del lápiz de Mabe, el pasar de las páginas de pergamino pesado, y el ocasional timbre amortiguado del teléfono seguro de Rossi. Él nunca tomaba las llamadas en altavoz. Hablaba en italiano bajo y cortado, su tono nunca elevándose más allá de un murmullo peligroso. Mabe no tomó ningún descanso. Le dolía la vejiga, y un dolor de cabeza sordo y palpitante se había instalado en la base de su cráneo. Pero una extraña adrenalina hiperfocalizada le había secuestrado el sistema nervioso. Los libros estaban perfectos. Ese era el primer problema. Los libros contables legítimos de un almacén jamás eran perfectos. Eran desordenados. El inventario se caía. Las montacargas atropellaban cajas. Las ratas se comían el grano. Un libro perfectamente balanceado en un negocio físico de importaciones era el equivalente matemático de una escena del crimen limpiada con cloro. Estaba demasiado limpio. La lluvia azotaba con violencia el vidrio detrás de ella. El cielo sobre la ciudad se había tornado del color de una ciruela magullada. Come. Un plato de porcelana blanca se deslizó sobre la mesa de vidrio, cubriendo sus notas. El olor intenso y abrumador de ajo asado, carne sellada y romero le golpeó la nariz, contrayéndole el estómago violentamente. Mabe parpadeó, levantando la vista. El salón estaba oscuro, iluminado solo por el resplandor cálido y ámbar de un par de lámparas de escritorio de latón. Rossi estaba de pie a su lado, sosteniendo un plato igual y dos vasos pesados de cristal llenos de líquido ámbar. ¿Qué hora es?, graznó ella. Sentía la garganta como papel de lija. Pasadas las 8, dijo Rossi, sentándose en la silla frente a ella. Empujó uno de los vasos hacia ella. Bébetelo. Te va a ayudar con el dolor de cabeza. Mabe miró el whisky. Dudó, luego lo tomó y dio un pequeño sorbo. Le quemó como fuego líquido bajando por la garganta, floreciendo en una calidez pesada e intoxicante en su pecho. Tomó un tenedor y prácticamente devoró un trozo de carne. Era lo mejor que había probado en su vida. Rossi la observó comer. No tocó su propia comida. Solo se recostó, girando el whisky en su vaso, observándola con ese mismo enfoque intenso e imperturbable. «¿Encontraste algo?», afirmó. Mabe tragó, limpiándose la boca con una servilleta de lino. La comida la había estabilizado, trayendo su cerebro de vuelta en línea. Bajó la vista hacia las 3 páginas de notas densas y garabateadas que había reunido. «Sus contadores son unos idiotas», dijo. Una pequeña chispa oscura de diversión brilló en los ojos de Rossi. «Ilumíname». «Están mirando los artículos grandes», explicó Mabe, sacando su libreta de debajo del plato. Golpeteó el papel con la punta del lápiz. «Están auditando la maquinaria pesada, los autos importados, los textiles al mayoreo. Pero quien sea que le esté robando no está tomando contenedores enteros de autos deportivos.
Eso es demasiado ruidoso. Le están robando de la tierra. Rosie se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de vidrio. Las importaciones agrícolas. Exacto. Mabe abrió el segundo libro, señalando una columna de tinta negra ordenada. Aceite de oliva, cítricos al mayoreo e importaciones florales. Es un juego de volumen. Importas 10.000 cajas de naranjas de Sicilia. El libro dice que 2.000 cajas se echaron a perder en tránsito por una unidad de refrigeración defectuosa en el barco de carga. El seguro lo registra como pérdida. Los libros cuadran perfectamente. Pero la unidad de refrigeración no estaba defectuosa, murmuró Rosie, su voz cayendo peligrosamente baja. No. Mabe negó con la cabeza. Porque crucé los registros de mantenimiento de esos barcos en específico. Las unidades fueron revisadas una semana antes de zarpar. No hubo echazón. Las 2.000 cajas llegaron perfectamente bien. Entonces, ¿a dónde fueron? Se vendieron por fuera de los libros en cuanto llegaron a los muelles de Miami, dijo Mabe, el corazón martilleándole contra las costillas. Estaba hablando el idioma de los ladrones frente al rey de los ladrones. Transacciones en efectivo, imposibles de rastrear. El dinero nunca entra a las cuentas de la sociedad. Simplemente desaparece en el bolsillo de alguien. Y como los productos agrícolas son perecederos, nadie cuestiona una tasa de pérdida del 20%. Es genial, sinceramente. Rosie no habló. Miraba fijamente el libro contable. El silencio en el salón se volvió pesado, sofocante, del todo despojado de la leve diversión oscura de un momento atrás. La presión del aire parecía haber bajado. Muéstrame las importaciones florales, exigió en voz baja. El estómago de Mabe dio un vuelco. Volteó al final del libro. Aquí. Orquídeas sudamericanas, altamente perecederas, alto margen. Las tasas de echazón reportadas aquí son astronómicas. 40% de pérdida en 3 embarques distintos solo el mes pasado. El dedo de Rosie, grueso y con cicatrices, trazó la línea de tinta en la página. Se detuvo en la firma al pie del manifiesto. El hombre que había autorizado el inventario echado a perder. Dominique Beatty. Dominique, susurró Rosie. No fue un sonido de ira. Fue el sonido de una puerta pesada y oxidada de una bóveda cerrándose de golpe. Mabe conocía el nombre. Todos en el Southern conocían el nombre. Dominique Beatty era el subjefe de Rosie. El hombre que manejaba los muelles, un hombre que se suponía leal como un perro de caza. Observó a Rosie procesar la traición. No arrojó su vaso. No gritó. La quietud aterradora que se instaló sobre él fue infinitamente peor. Parecía un hombre de pie sobre una tumba que estaba a punto de llenar. ¿Estás absolutamente segura de estos números, Mabe?, preguntó él. Sus ojos se encontraron con los de ella. Estaban completamente negros ahora, el avellana turbio tragado por las pupilas dilatadas. Cuadro los libros de un almacén de flores, susurró ella, con la voz temblando a pesar de sus esfuerzos. Sé exactamente cuánto puede sobrevivir una orquídea dentro de un contenedor de embarque. Esas flores no murieron, Rosie. Se vendieron. Él la miró fijamente durante un largo y terrible segundo. Luego, lentamente, asintió. Come tu cena, dijo. Se puso de pie, tomó su teléfono seguro del escritorio y caminó hacia los ventanales del piso al techo, dándole la espalda mientras marcaba. Pasaron 30 minutos. Rosie no había hablado desde que hizo la llamada. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando fijamente las luces de la ciudad manchadas de lluvia. Una silueta oscura e inamovible contra la tormenta. Mabe no pudo comer ni un bocado más. La carne le supo a ceniza en la boca. Empujó el plato lejos, las manos temblándole levemente en el regazo. Lo había logrado. Había encontrado la fuga. Había asegurado la vida patética de su padre. Pero sentada en la quietud tenue y opresiva de la oficina, la realidad de sus acciones se le vino encima. No solo había resuelto un problema matemático. Había apuntado un arma. El elevador seguro sonó. El sonido fue impactantemente fuerte en el salón silencioso. Mabe dio un salto, su silla chirriando contra el piso de madera. Las puertas se abrieron. 2 hombres salieron. Vestían gabardinas oscuras, el cabello pegado al cráneo por la lluvia. Entre ellos, tambaleándose y sangrando por el labio partido, estaba Dominique Beatty. Mabe se tapó la boca con una mano, ahogando un jadeo. El traje caro de Dominique estaba arruinado, empapado de lluvia y lodo.
Sus ojos, muy abiertos, se movían frenéticamente por el salón hasta posarse en la nuca de Rossi. Jefe, jadeó Dominique, su voz llena de pánico y ahogada. Leo, te lo juro por Dios, no sé de qué se trata esto. Me sacaron a jalones del restaurante. Rossi se giró lentamente desde la ventana. No se veía enojado. Se veía profunda y terriblemente aburrido. Pasó junto a Dominique, ignorando las súplicas frenéticas del hombre, y caminó directo hacia la mesa de vidrio donde estaba sentada Mabe. Tomó el libro contable en el que había estado trabajando. Lo llevó hasta Dominique. Lo levantó, mostrando la página con los embarques de orquídeas. 40% de hechazón, Dom, dijo Rossi. Su voz era un murmullo conversacional. En 3 embarques consecutivos. El rostro de Dominique se drenó de todo color, dejándolo como un cadáver de cera bajo las luces tenues. La refrigeración estaba funcionando perfectamente, interrumpió Rossi con suavidad. Lo sé, porque la chica sentada en esa silla acaba de pasar las últimas 9 horas desmantelando tu patético y codicioso negocito secundario. La mirada aterrada de Dominique se clavó en Mabe. Odio puro y sin filtro destelló en sus ojos. ¿Eh? ¿Vas a creerle a la hija de un borracho? ¿Una rata de almacén? Ella no sabe una mierda. Rossi no lo golpeó. Solo miró a los 2 hombres que sostenían a Dominique. Uno de ellos metió la mano en su abrigo. No, gritó Mabe, saliendo de golpe de su silla. El pesado asiento de cuero se volcó hacia atrás, estrellándose contra el piso. Rossi, no. No tiene que hacer esto aquí. Rossi levantó una sola mano. El hombre del abrigo se congeló. Dominique temblaba violentamente ahora, sollozando, las rodillas cediéndole, quedando suspendido solo por el agarre de los 2 guardias. Rossi se giró para mirar a Mabe. Ella respiraba con dificultad, el pecho agitado, lágrimas de puro terror asomando en las esquinas de sus ojos. Encontraste la podredumbre, Mabe, dijo Rossi, su voz aterradoramente gentil. No se cura la podredumbre ignorándola. Se corta. Entonces córtela en otro lado, suplicó ella, la voz quebrándose. Soy contadora. No soy carnicera. Suplicaba, pero no por la vida de Dominique. Ella sabía que ese hombre ya estaba muerto. Suplicaba por su propia cordura. No podía ver morir a un hombre por una hoja de cálculo que ella había auditado. Rossi la observó fijamente. Miró sus manos temblorosas, su rostro pálido, el puro pánico desesperado y humano en su expresión. Lentamente, la tensión se drenó de sus hombros anchos. Miró de nuevo a sus hombres. Llévenlo a los muelles, ordenó Rossi con voz plana. Métanlo en un contenedor. Que vea cuánto aguanta sin refrigeración. Leo, por favor, Leo, gritó Dominique mientras los hombres lo arrastraban hacia atrás, hacia el elevador. La puerta se cerró con un sello metálico pesado, cortando sus súplicas frenéticas. El silencio volvió a inundar el salón, más fuerte y más ensordecedor que antes. Mabe se quedó paralizada detrás de la mesa de vidrio. Las piernas le fallaban como agua. Estiró la mano, aferrándose al borde del vidrio con fuerza suficiente para blanquearse los nudillos, solo tratando de mantenerse de pie. Rossi caminó lentamente de vuelta a la mesa. Levantó la pesada silla de cuero que ella había volcado y la enderezó. No se sentó. Se quedó de pie frente a ella, cerrando la distancia hasta que la punta de sus zapatos caros tocó el cuero raspado de los mocasines de ella. Estiró la mano. Mabe se sobresaltó violentamente, cerrando los ojos, pero sus manos no fueron hacia su cuello. Sus dedos gruesos y ásperos sujetaron con suavidad sus muñecas temblorosas, despegando su agarre mortal del borde de la mesa de vidrio. Sus manos estaban increíblemente calientes. Respira, ordenó él en voz baja. Ella abrió los ojos. Él estaba de pie a centímetros de distancia, su cuerpo enorme bloqueando por completo la tormenta afuera. Usted lo acaba de matar, susurró ella, una lágrima finalmente derramándose y trazando un camino caliente por su mejilla fría. Se mató él solo en el segundo en que me robó, la corrigió Rossi, sus pulgares dibujando círculos lentos y constantes sobre los puntos frágiles de su pulso en las muñecas. Tú solo me entregaste la pala. No quiero esto, dijo ella entrecortadamente, tratando de zafar las manos, pero su agarre, aunque suave, era del todo inquebrantable. No quiero ser parte de esto. Ya es demasiado tarde para eso, murmuró Rossi. Soltó sus muñecas, deslizando las manos por sus antebrazos hasta sujetarla de los hombros. La atrajo un poco más cerca, obligándola a levantar la vista hacia él.
Saliste de aquel salón conmigo. Te sentaste a mi mesa. Desmantelaste mi imperio con un lápiz y 3 páginas de notas. Se inclinó, su boca quedando a centímetros del oído de ella. El olor a tabaco y ozono la envolvió, sofocante y del todo embriagador. La deuda de tu padre está saldada, susurró Rosy, la aspereza de su voz vibrando contra su piel. Pero tú trabajas para mí ahora. Perteneces a los números, Mabe, y los números me pertenecen a mí. Se apartó lo justo para mirarla a los ojos. No había romance ahí. Ningún final de cuento de hadas suave y predecible. Era un contrato firmado con sangre y tinta roja. Era aterrador. Era oscuro. Y mientras Mabe miraba hacia arriba, hacia el monstruo que finalmente había visto su valor, se dio cuenta, con un escalofrío enfermizo y cínico, de que no tenía la más mínima intención de huir. Así es como se paga una deuda en las sombras. Mabe acaba de cruzar una línea que jamás podrá volver a cruzar, y Rosy no piensa perder de vista a su nueva arma favorita. Si te encantó la tensión oscura y cruda de este romance a sangre fría, no te vayas sin darle like y suscribirte al canal. Comparte este vídeo con quien busque historias de mafia donde la protagonista pelea con la cabeza, no solo con la belleza. ¿Quieres saber qué pasa en el segundo día de Mabe en la oficina? Déjanos un comentario aquí abajo.